Hey, muy buenos inversores, bienvenidos a un vídeo más. En el día de hoy vamos a tratar por qué parece que vamos camino de una crisis económica en el año 2022. Cada vez son más los economistas y analistas en general del mundo financiero y económico que están empezando a predecir una cierta ralentización durante este año 2022 y durante el año 2023 de la economía en general. Estamos viendo cómo la inflación prácticamente se está disparando en todos los lugares del planeta, estamos viendo cómo crecen tensiones geopolíticas que afectan directamente al mundo económico y a todos los sectores en general de la economía, y podríamos llegar a ver cómo todo esto crece durante los próximos meses y nos afecta cada vez más a los diferentes sectores que aportan a nuestro PIB y sobre todo al consumo de los particulares, que es el que realmente apoya este crecimiento durante todos los años. Y es que realmente, si nosotros empezamos a hablar de este tipo de temas, lo primero que se nos puede llegar a venir a la mente ahora mismo es algo que es bien conocido por todos a nivel mundial. Es esa inflación que cada vez se está volviendo más pegajosa y que en todos los países sigue increciendo. Si nos fijamos, por ejemplo, en Estados Unidos, el último mes que llegamos a reportar esta inflación, llegamos ya al 7,5% con respecto a un año atrás. Si nos fijamos en otros países en Europa, pues veremos también cifras del 7, el 6, el 5% de inflación, que para nada es un dato normal cuando se supone que todos deberían estar por debajo del 2%. Tenemos países, por ejemplo, en Latinoamérica, sobre todo el caso de Argentina, que estamos viendo inflaciones por encima del 50%, lo cual evidentemente es una barbaridad. Ya por no mencionar evidentemente casos como Venezuela o lo que pueda llegar desencadenado ahora en otros países en el medio oeste, como puede ser la zona de bélica que tenemos en estos momentos. Pero si hay algo más que podamos llegar a temer, más todavía que esta inflación descontrolada, es otra palabra que a lo mejor no estamos tan familiarizados en el día a día con ella, como puede llegar a ser la estanflación. La estanflación, seguramente los que estáis viendo este vídeo la habréis escuchado alguna vez, pero no es un término tan común en la calle. Si nos fijamos, la estanflación lo que nos dice es: mi inflación cada vez está siendo más alta, mi inflación cada vez está afectando más al crecimiento económico de mi país, los consumidores cada vez consumirán menos porque cada vez que compran algo está más caro y se está comiendo más dinero de sus ahorros, con lo cual van a ser más precavidos y van a reducir ese consumo. Lo que estaremos haciendo, concorde a todo esto, será reducir también ese crecimiento económico y, en el peor de los casos, incluso llegar a alguna recesión provocada por todo esto. Entonces, cuando vemos esas advertencias de que debido a una alta inflación, no solamente por cómo suben los precios en ciertos sectores, estamos viendo cómo esto puede afectar directamente a la economía de un país en general, podemos ver también cómo reduce el consumo, que es el principal propulsor de dicha economía. Y es que uno de los principales motivos que tenemos ahora mismo por estas preocupaciones, aparte de tener esos conflictos geopolíticos, es sobre todo el precio que está tomando la energía a nivel mundial. Estamos viendo cada vez precios del petróleo más y más altos, precios del gas natural más y más altos y precios de otras materias primas como el trigo, la madera, el acero, etcétera, cada vez más altos. Pero sobre todo lo que más nos afecta directamente al consumidor particular y a muchas industrias es cómo este crecimiento del precio, tanto del gas natural como del petróleo, se está disparando durante los últimos meses y ya prácticamente llevamos un año con ello al alza. Entonces, ¿en qué sentido podemos ver cómo esto afecta más a la inflación? Pues ahora mismo estamos viendo un barril del Brent, por ejemplo, alrededor de los 115, 120 dólares de cotización. Estamos viendo que hay que pagar por cada barril esa cifra. Si nosotros seguimos aumentando esta cifra, podemos ir viendo cómo este precio del petróleo cada vez más alto irá reduciendo los beneficios de muchas empresas industriales, irá lastrando el poder adquisitivo que tienen familias que dependan, por ejemplo, del coche para ir a trabajar, irá lastrando muchas otras cosas que afectarán directamente al PIB de cualquier país. Y cuando decimos afecta directamente al PIB, es que cada 5 o 10 dólares ya nos estamos comiendo varias décimas de ese crecimiento económico en cualquier país a nivel mundial. Y, evidentemente, este conflicto que tenemos bélico ahora mismo entre Ucrania y Rusia no va a ayudar en absoluto a que todo esto se estabilice. Por el contrario, como ya estamos viendo durante los últimos días, lo único que está haciendo es acelerar aún más ese crecimiento de precios y sobredispararlos aún más.
Por esto mismo, cada vez que estamos viendo que ese barril de petróleo, cada vez que vemos nuevas sanciones económicas por parte de Occidente a Rusia, por ejemplo, estamos viendo cómo las bolsas no se lo están tomando nada, pero que nada bien. Porque al fin y al cabo nosotros conocemos como inversores que cada vez que estamos imponiendo sanciones económicas a Rusia, esas nos van a venir de vuelta con un efecto boomerang en, por ejemplo, subidas de precios de la energía, pero que también la vamos a ver desarrollada en otros modos, porque no solamente el petróleo se queda ahí, vemos derivados, como ya hemos dicho, por ejemplo, la gasolina, pero hay otros derivados, como puede llegar a ser la fabricación de plásticos, que nosotros los tenemos en el día a día, por ejemplo, cuando vamos a un supermercado, prácticamente todo lo encontramos en plástico, pues ese plástico viene también del petróleo. Si tenemos que poner la calefacción en casa porque estamos en invierno, ese gas natural muy probablemente venga relacionado de esas materias primas que produce Rusia. Entonces, nosotros todas esas sanciones económicas las estamos pagando con un efecto boomerang en el corto plazo de lo que se está imponiendo, digamos, por esta razón bélica que tenemos a día de hoy. Y un poco en menor medida, pero también llega a afectar toda esta situación actual que estamos viviendo ahora, es cómo estas cadenas de suministro no están todavía llegando a mejorar y volver al 100% de su capacidad de lo que ya estaban anterior a la situación del año 2020. En este sentido, es algo que también ha lastrado bastante al tema de los precios al alza. Nosotros tenemos que tener en cuenta que teníamos una demanda muy fuerte de todo tipo de productos, mientras que la oferta se vio bastante reducida debido al confinamiento. Eso ya lo tenemos bastante claro y lo hemos explicado en otros vídeos diferentes. ¿Cuál es el problema? Si nosotros ahora lo que vamos a hacer es reducir esa demanda porque los precios no paran de subir y los particulares y las empresas no se pueden llegar a permitir seguir con ese alto consumo, lo que nosotros vamos a hacer también es reducir la oferta para que así el precio se siga manteniendo y las empresas puedan conseguir mantener los mismos márgenes de beneficio que ya tenían anteriormente. Algo que también puede llegar a ser bastante preocupante y que sobre todo lo podemos ver en Estados Unidos, que es el que más seguimos en este canal por el tema de las inversiones, y que si nos fijamos un poco más en Europa es diferente porque tendríamos que ir país a país viendo el comportamiento y en Latinoamérica pues exactamente lo mismo, es cómo estos rendimientos de los bonos nos están empezando a mandar señales de que también puede llegar a haber una crisis económica este año. Normalmente se suele fijar como una luz, un semáforo, digamos, para saltar estas alarmas es el gap que tenemos entre los rendimientos de los bonos a 2 años y los rendimientos de los bonos que tenemos a 10 años. Y lo que podemos ver durante los últimos días es que estos rendimientos cada vez se están estrechando más. Teníamos un gap hace unos meses de aproximadamente 50 puntos básicos, 60 puntos básicos, y ahora en la actualidad ya nos encontramos en la zona de los 30 puntos básicos. Todavía tenemos espacio, hay margen, pero sí que estamos viendo con una tendencia de que se están aproximando cada vez más. ¿Y por qué significa esto un semáforo a una posible crisis económica? Pensad que cuando hablamos de rendimiento de los bonos estamos hablando de una renta fija, no estamos hablando de renta variable como puede ser la bolsa, como puede ser otro tipo de inversiones que son activos. Cuando nosotros vemos esta renta variable, lo que estamos haciendo es un rendimiento fijo durante unos años estipulados. Es decir, si el inversor está comprando rendimiento de los bonos a 2 años, tendrá un rendimiento fijo durante esos 2 años. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos buscando 2 años quiere decir que estamos mirando al corto plazo, entre comillas, porque evidentemente no es décadas, una visión de décadas. Lo que estamos viendo es que pueden venir turbulencias durante los próximos 2 años y los inversores buscan refugio en algo que sea renta fija y en algo que me vaya a proporcionar a mí como mínimo un cierto porcentaje para contrarrestar las posibles caídas que pueda haber en la renta variable. Entonces, en ese sentido podemos ver cómo las inversiones en renta fija de 10 años no están creciendo tanto o no hay tanta gente metiendo su dinero en ellas, mientras que la de 2 años, para proteger un poquito más en el corto plazo, sí que estamos viendo un gran aumento de cómo ese rendimiento sube. Y para poner la guindilla a todo este pastel que se nos está generando durante este 2022 en el tema económico, podemos ver cómo los bancos centrales y sobre todo la Fed, si estamos hablando de Estados Unidos, van a subir los tipos de interés durante este año y probablemente a lo largo del año, si estamos todavía con una inflación agresiva y bastante pegajosa, se irán volviendo cada vez más agresivos. ¿Y qué significa esto? Pues subidas de tipo de interés también lo que hacen es ralentizar la economía. Entonces, si sumamos todos los puntos que ya hemos hablado anteriormente y aún así estamos
subiendo dichas tasas de interés, lo que vamos a hacer es pegar un frenazo económico increíble. Y lo vamos a ver tanto en Estados Unidos como lo vamos a ver, por ejemplo, en la Unión Europea. Pese a que la Unión Europea ahora mismo sea un poquito más reticente de subir esos tipos de interés durante el año 2022, querían hablar incluso de principios de 2023, porque al fin y al cabo se recuperó un poquito más lento que la economía estadounidense, podemos ver cómo sí que nos puede afectar directamente en la bolsa y cómo ya el mercado en general está descontando esas subidas que venimos hablando ya desde hace tiempo y podemos ver cómo esta ralentización económica podría ser incluso un granito de arena más para esa posible crisis económica durante este año en concreto. Algo también que a día de hoy no ha ocurrido y que realmente esperemos que no llegue a ocurrir es que realmente todos los países integrantes de la OTAN, es decir, todo Occidente, toda la Unión Europea y algunos países más, veamos que se introducen directamente en un conflicto bélico con Rusia por lo que está llegando a ocurrir en estos momentos. Si nosotros viésemos que empezamos a desarrollar un conflicto bélico directamente con otra superpotencia como es Rusia, lo que podamos ver muy seguramente son aún más caídas. ¿Por qué más caídas? Porque tenemos que tener en cuenta que hay una gran diferencia entre cómo Occidente y después los países asiáticos, por poner otro ejemplo, manejan su deuda. Nosotros vemos cómo Occidente ahora mismo está endeudado hasta las cejas. Prácticamente todos los países de Europa están con una deuda hasta arriba. Podemos ver también Estados Unidos por encima del 100%, podemos ver a países con economías muy fuertes como el Reino Unido, como Francia, que están también por encima del 100%. Y esto evidentemente en caso de conflicto bélico es un lastre bastante grande, porque si partiésemos del punto donde están las economías asiáticas como China, como Rusia, que están aproximadamente pues, en el 20-30% de deuda, evidentemente tienen mucho más margen que lo que podamos llegar a tener nosotros. Y esto afectaría aún más a la economía de lo que ya lo está ahora mismo. Esto simplemente, evidentemente, es un escenario que no ha ocurrido, que no está en el plan de que vaya a ocurrir ahora mismo y esperemos que nunca llegue a ocurrir, pero que si llegase a ocurrir sería totalmente una destrucción de la economía financiera a nivel occidental. Dicho todo esto, también tenemos que subrayar cómo muchos inversores están buscando la moneda refugio. Podemos ver cómo durante los últimos días y las últimas semanas el dólar cada vez está tomando más fuerza con respecto al euro sobre todo. Podemos ver que hace apenas unos meses la cotización del euro con respecto al dólar estaba aproximadamente en el 1,15, 1,20, siempre oscilando en esas medias, ¿no? Ahora mismo lo podemos llegar a ver ya en el 1,09, es decir, un euro es 1,09 dólares. Si esta tendencia cada vez se hace más pequeña, vemos como hay menos diferencia, significa que también los inversores están buscando más refugio en la moneda que a nivel mundial es moneda refugio considerada, que es el dólar al fin y al cabo. Si nosotros vemos que esto empieza a ocurrir, es otro indicativo de que nos estamos encaminando hacia otra recesión. Y en resumen de todo lo que hemos dicho anteriormente, podríamos llegar a ver cómo Europa se encuentra peor posicionada que la economía estadounidense. A Estados Unidos, toda esta dependencia que tiene Europa del gas y de las energías le afecta menos como le pueda llegar a afectar a la Unión Europea. Y en este sentido, la Unión Europea se puede ver arrastrada de manera más fuerte a una nueva crisis económica durante este año 2022. Aunque llegásemos a entrar en este terreno, como estamos diciendo, de una nueva recesión a nivel occidental, lo que yo prácticamente nunca recomendaría sería entrar en una renta fija o quedarnos con ese dinero en forma de cash, es decir, de manera de efectivo. Yo siempre he sido un fiel defensor de la renta variable y pienso que aunque nosotros estemos en periodos de recesiones económicas, nosotros si sabemos movernos por el mercado podemos seguir sacando esas rentabilidades. Si nosotros estamos viendo cada vez más indicativos de que puede haber una crisis económica, una recesión, lo que nosotros podemos hacer es cubrirnos nuestras posiciones o crear nuevas posiciones generando contratos de opciones derivados y llegando a comprar en ciertas empresas que se pudiesen ver todavía más afectadas que la media, pues comprar, por ejemplo, opciones put. Si nosotros vemos que el mercado va a seguir cayendo durante los próximos meses, pues podríamos ver estas opciones put, de aquí a unos meses y llegar a sacar ese rendimiento con las caídas que pueda llegar a tener el propio mercado. Pero sobre todo, y lo que más importante debemos tener en la mente, es que si nosotros estamos mirando a largo plazo, podemos mirar incluso a décadas de aquí en adelante,
Lo que tenemos que tener claro es que la economía siempre se recupera y que tarde o temprano siempre salimos del bache, aunque tengamos una crisis económica bastante fuerte. Y es que al fin y al cabo el mercado lo que va a hacer es reflejar todo este crecimiento económico para bien o para mal, como siempre decimos. Y si esta economía tarde o temprano va a seguir creciendo y va a seguir desarrollándose, nuestro mercado lo hará de igual forma. Con lo cual, si nosotros somos largoplacistas y estamos viendo cómo este crecimiento económico puede continuar durante las próximas décadas, lo que nosotros simplemente tenemos que hacer es estar bien preparados durante este corto plazo que pueda llegar a haber una recesión y después incrementar nuestros niveles de exposición para cuando el buen ciclo económico vuelva hacia nosotros. Si os ha gustado el vídeo, entonces dejad un buen like, suscribiros al canal, activando la campanita, chequead los links que os dejo en la descripción, que son mi Twitter, que es @accionespbolsa, donde podéis seguir todo lo que ocurre en los mercados financieros y en la economía en general a diario. Chequead el link también de accionespbolsa.com, que es mi página web, donde podéis ver todos los precios objetivos, ratings y más información que yo os ofrezco de cara a todas las acciones cotizadas en Wall Street, y nos vemos en el próximo vídeo.